Mi nombre es Mateo Ruiz, tengo 26 años y, hasta hace 3 días, pensaba que mi vida estaba completamente bajo control. Trabajaba como responsable de proyectos en Fernández Group, una de las empresas tecnológicas más importantes de Madrid. No era un puesto espectacular, pero me había ganado cada oportunidad con esfuerzo. Nunca había tenido padrinos, nunca había usado contactos, y mucho menos imaginé que algún día mi nombre estaría relacionado con la persona más famosa de la empresa. Valeria Fernández. La directora ejecutiva de Fernández Group. La mujer a la que todos llamaban en secreto la reina de hielo. Era joven, brillante y casi imposible de acercar. En la empresa todos sabían 3 cosas sobre ella. Primero, nunca cometía errores. Segundo, nunca mezclaba sentimientos con trabajo. Tercero, nadie conseguía entrar en su corazón. Yo solo era uno de sus empleados. Un hombre completamente normal. Por eso, cuando desperté aquella mañana y vi el anillo en mi dedo, pensé que todavía estaba soñando. Abrí los ojos lentamente y miré alrededor. No reconocía aquella habitación. Y entonces escuché una voz tranquila. Buenos días, esposo. Me quedé completamente inmóvil. Giré la cabeza. Valeria Fernández estaba sentada junto a la ventana, leyendo unos documentos como si aquella situación fuera lo más normal del mundo. Mi cerebro tardó varios segundos en reaccionar. ¿Qué acabas de decir? Ella levantó la mirada. Su expresión seguía siendo fría, igual que siempre en la oficina. Pero sus palabras fueron completamente diferentes. He dicho, buenos días, esposo. Me senté rápidamente en la cama. Espera. ¿Esposo? Valeria dejó los documentos sobre la mesa. Sí. ¿Tu esposo? Exactamente. La miré sin entender nada. La noche anterior era un empleado normal. Ahora estaba sentado frente a la mujer que dirigía una compañía de miles de millones de euros y ella me estaba diciendo que era mi esposa. Valeria, creo que necesitamos hablar. Ella asintió. Estoy de acuerdo. Porque yo no recuerdo haber decidido casarme contigo. Por primera vez vi algo diferente en sus ojos. No era frialdad. Era una pequeña incomodidad. Como si ella tampoco estuviera acostumbrada a explicar sus sentimientos. Mateo, ayer tomamos una decisión. ¿Una decisión? Sí. ¿Y esa decisión era casarnos? Ella respondió sin dudar. Sí. Me levanté de la cama y empecé a caminar por la habitación. Esto es absurdo. ¿Por qué? Me giré hacia ella. Porque eres mi jefa. También soy tu esposa. Porque apenas nos conocemos. Valeria guardó silencio. Después dijo algo que me sorprendió. Eso es verdad. Esperaba que discutiera. Esperaba que usara su autoridad. Pero no lo hizo. Simplemente aceptó mi argumento. Entonces, ¿por qué? Ella me miró directamente. Porque anoche fuiste la única persona que no intentó conseguir nada de mí. Me quedé callado. Recordé vagamente lo ocurrido. La cena de negocios. El accidente. La conversación inesperada con aquella mujer que todos temían. Esa noche había visto una parte de Valeria que nadie conocía. No era una CEO perfecta. Era una mujer cansada. Una mujer que llevaba años tomando decisiones sola. Pero casarnos. Eso seguía siendo demasiado. Valeria, no puedes casarte con alguien solo porque fue amable contigo una noche. Ella se levantó. Por primera vez estaba cerca de mí. No fue solo eso. Entonces dime qué fue. Ella bajó la mirada durante un segundo. Luego habló. Porque cuando todos me miran, ven mi apellido, mi empresa y mi dinero. Hizo una pausa. Tú fuiste el único que me preguntó si estaba bien. No supe qué responder. Porque era cierto. La noche anterior no sabía quién era realmente. Para mí solo era una mujer que parecía necesitar ayuda. No una CEO. No una millonaria. Solo una persona.
Pero aún así. Valeria, esto no puede ser tan sencillo. Ella sonrió ligeramente. Fue una sonrisa pequeña. Casi invisible. Pero era la primera vez que la veía sonreír. Nunca dije que fuera sencillo. Después tomó su bolso. Tenemos que ir a la empresa. Abrí los ojos. ¿A la empresa? Sí. ¿Y qué vamos a decir? Ella me miró con total tranquilidad. La verdad. Sentí un escalofrío. ¿La verdad? Que mi empleado Mateo Ruiz ahora es mi marido. Valeria. ¿Tienes miedo? Su pregunta me dejó sin palabras. Porque sí. Tenía miedo. No de ella, sino de todo lo que iba a ocurrir. Cuando entramos en Fernández Group esa mañana, todos comenzaron a mirarnos. Primero a mí. Después a ella. Después a nuestras manos. Porque Valeria no hizo nada para ocultarlo. Seguía caminando a mi lado. Y llevaba mi mano tomada. El silencio en la entrada de la empresa era absoluto. Un trabajador casi dejó caer su café. Una secretaria abrió los ojos sorprendida. Ese es. No puede ser. Mateo. Los rumores comenzaron inmediatamente. Pero Valeria siguió caminando. Como si nadie existiera. Llegamos al ascensor privado. Yo estaba completamente nervioso. Valeria, todo el mundo está hablando. Lo sé. ¿Y no te importa? Ella pulsó el botón del ascensor. No. ¿Por qué? La puerta se abrió. Antes de entrar, se giró hacia mí. Porque por primera vez en mi vida hice algo por mí. Me quedé mirándola. Y entonces añadió. Además. Hizo una pequeña pausa. Mi esposo debería estar a mi lado. Las puertas del ascensor se cerraron. Y en ese momento entendí algo. La mujer que todos llamaban fría e imposible de alcanzar. Acababa de cambiar mi vida con una simple frase. Mi esposo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que aquel matrimonio inesperado estaba a punto de provocar una guerra dentro de Fernández Group. Porque no todos aceptarían que un hombre como yo estuviera al lado de Valeria Fernández. Y algunos estaban dispuestos a destruir nuestra relación antes de que empezara. Desde aquella mañana, mi vida dejó de ser normal. Antes de casarme con Valeria Fernández, mi mayor preocupación era terminar los informes a tiempo, conseguir que mis proyectos fueran aprobados y ahorrar suficiente dinero para mudarme a un apartamento mejor. Ahora mi mayor problema era que la mujer más poderosa de Madrid caminaba conmigo por los pasillos de la empresa llamándome esposo. Y lo peor era que ella parecía completamente tranquila. Yo era el único que estaba perdiendo la cabeza. Mateo. Escuché su voz detrás de mí. Me giré. Valeria estaba frente a mi escritorio. Toda la oficina quedó en silencio. No porque hubiera hecho algo extraño, sino porque la directora ejecutiva nunca iba personalmente al área de empleados normales. ¿Necesitas algo? Pregunté intentando mantener la calma. Ella miró los documentos que tenía en mis manos. Necesito que vengas conmigo. Varias personas levantaron la cabeza. Podía sentir sus miradas. Uno de mis compañeros, Diego, se acercó lentamente cuando Valeria se alejó. Mateo. ¿Qué? ¿Me vas a explicar qué demonios pasó? Suspiré. Ojalá pudiera explicármelo yo primero. Diego abrió mucho los ojos. ¿Es verdad? ¿El qué? Que estás casado con la CEO. No respondí. Porque la respuesta era demasiado absurda. Diego se pasó una mano por el cabello. Hermano, ayer eras el empleado que llevaba café a las reuniones. Hoy eres el marido de la mujer que firma nuestros contratos. Gracias por recordármelo. No sé si felicitarte o preguntarte si necesitas ayuda. Antes de poder responder, la asistente de Valeria apareció. Mateo, la directora ejecutiva te espera. Todos volvieron a sus puestos inmediatamente. Seguí a la asistente hasta el despacho de Valeria. Entré.
Ella estaba revisando unos documentos. Como siempre. Perfecta. Seria. Controlada. Me pregunté si realmente la noche anterior había ocurrido. Siéntate. Obedecí. Ella puso una carpeta sobre la mesa. Necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio. Abrí la carpeta. Dentro había varios documentos. Los miré confundido. ¿Qué es esto? Un acuerdo. Levanté la vista. ¿Un contrato de matrimonio? Valeria asintió. Sí. No pude evitar reír. Esto es increíble. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Qué parte? La parte donde una mujer que dirige una multinacional me entrega un contrato después de casarse conmigo. Es una medida práctica. La miré. Claro. Porque casarse con alguien desconocido es muy práctico. Por primera vez pareció molestarse. Pero no conmigo. Con la situación. Mateo, sé que esto parece extraño. ¿Por qué lo es? Ella guardó silencio. Después habló más bajo. Pero necesito tiempo. Esa frase me sorprendió. ¿Tiempo? Sí. ¿Para qué? Valeria apartó la mirada. Para aprender cómo funciona una relación normal. Me quedé callado. Aquella no era la respuesta que esperaba. Esperaba una explicación empresarial. Una estrategia. Algo frío. Pero no eso. ¿Me estás diciendo que la gran Valeria Fernández no sabe tener una relación? Ella suspiró. Sé dirigir una empresa con 10.000 empleados. Hizo una pausa. Pero no sé qué hacer cuando alguien se preocupa por mí sin esperar nada a cambio. No supe qué decir. Porque esa frase sonaba demasiado sincera. Ella volvió a señalar el contrato. Propongo 6 meses. ¿6 meses? Viviremos como marido y mujer. La miré sorprendido. ¿Y después? Después podrás decidir si quieres seguir o terminar. ¿Así de fácil? Valeria me miró. Sí. ¿Y tú qué quieres? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella se quedó quieta. Durante varios segundos no respondió. Finalmente dijo. Quiero descubrir si lo que siento por ti es real. Mi corazón dio un pequeño salto. No esperaba escuchar eso. Valeria Fernández, la mujer que todos describían como una máquina sin emociones, acababa de admitir que tenía sentimientos. Pero todavía tenía dudas. Muchas. Valeria, ¿por qué yo? Ella se levantó y caminó hasta la ventana. Porque ayer me viste como una mujer. ¿Y los demás? Me ven como una posición. Se giró hacia mí. Tuviste a Valeria. No a la CEO. No al dinero. No al apellido. Solo a mí. No sabía qué responder. Porque quizás esa era la razón por la que no podía simplemente marcharme. Pero antes de firmar, tenía que dejar algo claro. Hay una condición. Ella levantó una ceja. ¿Cuál? En la empresa seguiré siendo Mateo Ruiz. ¿Qué quieres decir? No quiero que nadie piense que estoy aquí por ti. Valeria me observó. Después sonrió. Una sonrisa real. Por eso elegí casarme contigo. Me quedé confundido. ¿Por qué? Porque eres la primera persona que me pide algo que no sea dinero, poder o ventajas. Cogió un bolígrafo. Firmó su parte del acuerdo. Después me lo entregó. Ahora es tu decisión. Miré el documento. 6 meses. Una convivencia. Un matrimonio falso. O eso pensaba. Porque una parte de mí sabía que Valeria no estaba actuando. Ella realmente quería intentarlo. Firmé. Cuando levanté la vista, ella me estaba mirando. Bienvenido a casa, Mateo. Parpadeé. ¿Casa? Sí. Pensaba que esto era un acuerdo. Valeria tomó su bolso. El acuerdo es legal. Se acercó a mí.
Pero quiero que nuestra casa sea real. No pude evitar sonreír. Esa mujer era imposible. Un minuto parecía una directora ejecutiva fría. Al siguiente decía cosas capaces de confundirme completamente. Esa tarde, cuando salimos de la empresa, los rumores ya estaban por toda la compañía. Pero el verdadero problema llegó antes de que pudiéramos irnos. Un grupo de directivos nos esperaba en la entrada. Entre ellos estaba Alejandro Morales, uno de los miembros más antiguos del consejo. Miró mi mano junto a la de Valeria. Después sonrió con desprecio. Valeria, espero que tengas una explicación. Ella no soltó mi mano. La tengo. Alejandro miró hacia mí. ¿Y él? Valeria respondió sin dudar. Él es mi esposo. El hombre soltó una pequeña risa. ¿De verdad vas a poner una decisión personal por encima de la empresa? Yo pensé que Valeria se quedaría callada. Pero no. Ella dio un paso adelante. No. Todos esperaron su respuesta. Entonces dijo. Estoy poniendo mi decisión personal por encima de la opinión de personas que nunca se preocuparon por mí. El ambiente cambió. Alejandro dejó de sonreír. Y yo entendí algo. Valeria Fernández podía parecer una reina de hielo. Pero cuando elegía proteger a alguien, nadie podía detenerla. Sin embargo, esa misma noche descubrimos que el mayor problema todavía no había empezado. Porque alguien dentro de la empresa había decidido investigar nuestro matrimonio. Y estaba dispuesto a demostrar que yo no era más que un error en la vida de Valeria Fernández. Después de aquella confrontación frente al edificio de Fernández Group, entendí algo importante. Ser el esposo de Valeria Fernández no era simplemente compartir una casa con ella. Era entrar en un mundo donde cada palabra, cada movimiento y cada decisión eran observados por miles de personas. Antes de casarme, nadie sabía mi nombre. Ahora todos querían saber quién era Mateo Ruiz. Y la mayoría ya había decidido la respuesta antes de conocerme. Un hombre que tuvo suerte. Un empleado que aprovechó una oportunidad. Alguien que se casó con la CEO para cambiar su vida. Lo descubrí al día siguiente cuando llegué a la oficina. Apenas entré en la zona de empleados, escuché una conversación. No entiendo cómo pudo pasar algo así. Es obvio. Él estaba cerca de ella y aprovechó la situación. Vamos, ¿de verdad crees que una mujer como Valeria se enamoraría de un empleado cualquiera? Me quedé quieto. No porque esas palabras me dolieran, sino porque venían de personas que ni siquiera sabían quién era yo. Seguí caminando. Pero entonces escuché una voz conocida. Si vais a hablar de alguien, al menos tened el valor de hacerlo delante de esa persona. Todos se quedaron en silencio. Era Valeria. La oficina entera cambió de expresión. Ella caminó hasta mi lado. No dijo nada durante unos segundos. Simplemente tomó mi mano. Delante de todos. Otra vez. Sentí que todos miraban. Directora Fernández. Uno de los empleados intentó explicar. Pero ella lo detuvo. No necesito explicaciones. Su voz era tranquila. Pero todos sabían que esa calma era más intimidante que un grito. Solo quiero dejar algo claro. Miró a todos. Mateo Ruiz no consiguió nada de mí. Hizo una pausa. Fui yo quien lo eligió. Nadie habló. Yo tampoco. Porque todavía me sorprendía verla defenderme así. Valeria siempre había sido una persona que mantenía distancia. Pero conmigo era diferente. Después entramos al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, la miré. No tenías que hacer eso. Ella me observó. ¿Hacer qué? Defenderme delante de todos. Sí tenía que hacerlo. Valeria. Ella suspiró. Mateo, si permito que piensen que estás conmigo por interés, estarán atacándote por algo que no hiciste. Bajó la mirada un instante. Y no me gusta que te hagan daño. Me quedé sorprendido. Porque esas palabras no parecían salir de la CEO.
Parecían salir de una esposa preocupada. ¿Desde cuándo te importa tanto lo que piensen de mí? Ella respondió inmediatamente. Desde que eres mi marido. No supe qué decir. Aquella mujer tenía una manera extraña de hacer que mi corazón perdiera el ritmo. Durante los siguientes días intenté mantener una vida normal. Seguí trabajando. Seguí revisando informes. Seguí intentando demostrar que estaba en la empresa por mi capacidad. Pero era imposible ignorar la diferencia de poder entre nosotros. En una reunión importante, uno de los directivos cuestionó mi presencia. Su nombre era Alejandro Morales. El mismo hombre que nos había esperado a la salida. Creo que debemos hablar de esto. Valeria levantó la mirada. Habla. Alejandro miró los documentos. Mateo está participando en proyectos importantes desde que se anunció el matrimonio. Porque es competente. Eso no lo discuto. Sonrió ligeramente. Pero la gente puede pensar que está aquí por favoritismo. La sala quedó en silencio. Yo apreté los puños. Porque esa era exactamente la duda que todos tenían. Pero antes de responder, Valeria habló. Alejandro. Sí. ¿Recuerdas quién presentó el proyecto que salvó nuestro contrato con Italia hace 3 meses? El hombre dudó. Mateo. ¿Recuerdas quién trabajó durante 3 noches seguidas para solucionar el problema del sistema? Silencio. Mateo. Valeria cerró la carpeta. Entonces no confundas mi matrimonio con su trabajo. Sus palabras fueron directas. Si alguien cuestiona su posición, que cuestione sus resultados. Nadie respondió. Después de la reunión, salí primero. Necesitaba respirar. No estaba acostumbrado a que alguien peleara por mí. Unos minutos después, Valeria apareció. ¿Estás enfadado? La miré. No. Sí lo estás. Sonreí. ¿Ahora también puedes leer mi mente? No. Se acercó. Pero estoy aprendiendo a conocerte. Esa frase me dejó sin palabras. Valeria. Ella bajó la voz. ¿Te arrepientes? La pregunta me sorprendió. Porque por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo a perder una empresa. No miedo a perder dinero. Miedo a perderme a mí. No lo sé. Ella asintió lentamente. Esperaba esa respuesta. Pero quiero intentarlo. Valeria me miró. ¿Por qué? Pensé unos segundos. Porque creo que la mujer que todos llaman fría no es realmente así. Ella apartó la mirada. ¿Y cómo soy? Sonreí. Eres una mujer que finge no necesitar a nadie. Por primera vez, Valeria no respondió. Porque sabía que tenía razón. Esa noche, cuando llegamos a casa, ocurrió algo inesperado. Yo estaba preparando la cena. Valeria apareció en la cocina. Se quedó mirándome. ¿Qué haces? Cocinar. ¿Para mí? Sí. Parecía sorprendida. Nadie cocina para mí. Me giré. ¿Nunca? Ella negó con la cabeza. Siempre hay personas que quieren impresionarme. Hizo una pausa. Pero nadie hace algo simplemente porque quiere cuidarme. No sabía qué decir. Así que solo puse un plato delante de ella. Entonces acostúmbrate. Valeria me miró. ¿A qué? A que alguien quiera hacerlo. Por unos segundos, la mujer más poderosa de Madrid se quedó completamente quieta. Después sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero sincera. Mateo. Sí. Creo que este matrimonio va a ser más complicado de lo que pensé. Me reí. Eso seguro. Ella probó la comida. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Valeria Fernández, la mujer que jamás mostraba emociones en público. Me miró y dijo. Está delicioso. 2 palabras simples. Pero viniendo de ella parecían una confesión.
Sin embargo, justo cuando empezábamos a acercarnos, recibimos una noticia que cambiaría todo. Un periódico económico había publicado un artículo. La CEO de Fernández Group se casa con un empleado, ¿amor o estrategia? Y debajo del titular había una fotografía nuestra. El mundo entero estaba hablando de nosotros. Y por primera vez desde nuestra boda. Vi a Valeria preocupada. Porque esta vez el enemigo no estaba dentro de la empresa. Estaba en todas partes. El artículo solo llevaba publicado unas horas, pero parecía que toda España ya conocía mi nombre. Mateo Ruiz. El empleado que se había casado con la directora ejecutiva de Fernández Group. El hombre que, según muchos, había encontrado el camino más fácil hacia una vida mejor. Miré la pantalla del teléfono una y otra vez. Cada comentario era más duro que el anterior. Seguro que sabía quién era ella desde el principio. Un empleado normal nunca tendría esa suerte. Valeria Fernández perdió la cabeza. Apagué el teléfono. No porque las palabras fueran ciertas, sino porque cansaba tener que demostrar algo que yo sabía dentro de mí. Yo no había elegido a Valeria por su dinero. Pero nadie parecía dispuesto a creerlo. Esa noche, cuando llegamos a casa, noté algo extraño. Valeria estaba demasiado callada. Normalmente, después de un día complicado, ella revisaba documentos, respondía llamadas y seguía trabajando hasta tarde. Pero esa noche no hizo nada. Simplemente estaba sentada en el sofá mirando la pantalla apagada de su teléfono. Me acerqué. Valeria. Ella levantó la mirada. Sí. ¿Estás preocupada? No. Sonreí ligeramente. Esa respuesta es muy tuya. Ella frunció un poco el ceño. ¿Qué significa eso? Que cuando algo te preocupa, finges que no pasa nada. Durante unos segundos no dijo nada. Después dejó el teléfono sobre la mesa. Mateo. Dime. ¿Te arrepientes? La pregunta volvió a aparecer. Pero esta vez sonó diferente. Más débil. Más sincera. Me senté frente a ella. ¿Por qué me preguntas eso? Valeria bajó la mirada. Porque antes de conocerme, tenías una vida tranquila. Hizo una pausa. Ahora todo el mundo habla de ti. Te juzgan. Te siguen. Te critican. Su voz era más baja. Y es por mi culpa. Me quedé sorprendido. Nunca había imaginado escuchar esas palabras de ella. Valeria Fernández, la mujer que podía despedir a un directivo sin dudar. La mujer que podía negociar contratos millonarios sin cambiar su expresión. Ahora estaba preocupada porque alguien me había herido con palabras. Valeria. Ella levantó la vista. No eres tú quien me hace daño. Entonces, ¿qué es? Pensé un momento. La gente que cree conocer mi historia sin saber nada. Ella permaneció en silencio. Entonces añadí. Pero no me importa. No. No. La miré directamente. Porque yo sé por qué estoy aquí. Valeria me observó. ¿Y por qué estás aquí? Sonreí. Porque cuando todos ven a la CEO de Fernández Group, yo veo a Valeria. Sus ojos cambiaron ligeramente. Como si esa frase hubiera tocado una parte de ella que nadie había alcanzado antes. Mateo. ¿Y por qué tú también me estás empezando a ver a mí? Ella no respondió. Pero tampoco apartó la mirada. Por primera vez desde que la conocía, parecía no saber qué decir. Al día siguiente, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Valeria convocó una reunión general. Todo el personal de Fernández Group estaba presente. Yo estaba sentado en la última fila. No quería estar allí. No quería que pareciera que estaba usando mi relación con ella para obtener atención. Pero Valeria había insistido. Necesito que estés conmigo. Me había dicho esa mañana. ¿Por qué? Porque no quiero esconderte. Esa frase se quedó conmigo. Cuando Valeria subió al escenario, toda la sala quedó en silencio. Ella miró a todos.
Su voz fue firme. Sé que en los últimos días han circulado muchos comentarios sobre mi matrimonio. Nadie habló. Algunos creen que Mateo Ruiz está aquí por mí. Hizo una pausa. Están equivocados. Todos miraron hacia mí. Sentí cientos de ojos encima. Entonces Valeria continuó. Mateo estaba en esta empresa antes de ser mi esposo. Sus resultados fueron reconocidos antes de conocerme. Y seguirá estando aquí por sus propios méritos. Después ocurrió algo que jamás olvidaré. Bajó del escenario. Caminó hasta mí. Y delante de toda la empresa. Me tomó la mano. No como un gesto de apariencia. No como una actuación. Sino como una elección. Quiero que todos entiendan algo. Miró a los empleados. No elegí a Mateo porque necesitaba a alguien. Su mano apretó la mía ligeramente. Lo elegí porque quería a alguien. La sala quedó completamente silenciosa. Yo también. Porque esa frase no era una declaración de una CEO. Era una confesión de una mujer. Una mujer que durante años había escondido sus sentimientos detrás de una imagen perfecta. Después de la reunión, cuando volvimos al despacho, no pude evitar mirarla. ¿Sabes que acabas de hacer algo enorme? Valeria dejó unos documentos sobre la mesa. Lo sé. Podría afectar a la empresa. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ella se acercó lentamente. Porque estaba cansada. ¿De qué? Me miró. De fingir que no me importas. Mi respiración se detuvo por un segundo. No esperaba escuchar algo así. Valeria era directa en los negocios. Pero en el amor parecía estar aprendiendo. Valeria. Ella sonrió ligeramente. No te acostumbres demasiado. ¿A qué? A verme así. Sonreí. Demasiado tarde. Por primera vez, ella soltó una pequeña risa. Una risa real. Y en ese momento entendí algo. Quizás nuestra boda había sido inesperada. Quizás había empezado como un acuerdo extraño. Pero poco a poco estaba dejando de parecer un contrato. Porque cuando Valeria Fernández me miraba, ya no veía a un empleado. Veía a su marido. Pero mientras nosotros intentábamos construir algo real, alguien dentro de Fernández Group observaba cada movimiento. Alejandro Morales. El hombre que nunca aceptó mi presencia. Esa misma noche, recibió un mensaje. Una fotografía. Era una imagen de Valeria tomándome la mano frente a todos. Debajo había una frase. Si quieres destruir a Mateo Ruiz, primero tendrás que encontrar su punto débil. Alejandro sonrió. Porque acababa de descubrir algo. La debilidad de la mujer más poderosa de España. Era que por primera vez en su vida, tenía a alguien a quien perder. Después de la reunión general de Fernández Group, algo cambió. No fue algo evidente para los demás. La empresa seguía funcionando. Valeria seguía siendo la directora ejecutiva que tomaba decisiones rápidas y difíciles. Seguía entrando a la sala de reuniones con la misma expresión seria. Seguía haciendo que todos guardaran silencio con una sola mirada. Pero yo había empezado a conocer una parte de ella que nadie más veía. La mujer detrás del título. La mujer detrás del apellido. La mujer que por las noches preguntaba si me gustaba la comida que preparaba. Aunque todavía no sabía admitirlo. Valeria Fernández estaba aprendiendo a querer a alguien. Y yo estaba aprendiendo a dejar que alguien me quisiera. Pero nuestra tranquilidad no duró demasiado. Un lunes por la mañana recibí un mensaje de mi jefe de departamento. Mateo, necesitamos que acompañes al equipo de negociación con la nueva clienta de Barcelona. La nueva clienta era importante. Una diseñadora llamada Sofía Navarro. Era joven, conocida en el mundo empresarial y tenía fama de ser muy cercana con sus socios. Cuando llegué a la sala de reuniones, Sofía me recibió con una sonrisa. Así que tú eres Mateo Ruiz. Sonreí. Supongo que sí. Ella rió. He escuchado mucho sobre ti.
Levanté una ceja. Espero que cosas buenas. Depende de quién lo cuente. La reunión fue profesional. Sofía era inteligente y sabía lo que quería. Pero también era bastante directa. Cuando terminamos, me dijo: me alegra trabajar contigo. Pensaba que después de casarte con Valeria Fernández serías diferente. Me sorprendí. ¿Diferente? Sí. Pensé que serías alguien más arrogante. Sonreí. ¿Y ahora? Ahora creo que eres demasiado normal para estar casado con ella. No pude evitar reír. Creo que muchas personas piensan eso. Entonces esas personas no la conocen. La frase me llamó la atención. ¿Qué quieres decir? Sofía recogió sus documentos. Valeria siempre parecía una persona que nunca necesitaría a nadie. Hizo una pausa. Pero desde que estás tú, parece más humana. No sabía que alguien más había notado ese cambio. Esa tarde regresé a la oficina. Cuando entré al despacho de Valeria, la encontré revisando unos informes. Hola. Ella levantó la mirada. Hola. Pero algo era diferente. Su tono. Su expresión. Algo estaba mal. ¿Todo bien? Sí. Otra vez esa respuesta. Sonreí. Valeria. Ella dejó el documento. ¿Qué? Cuando dices sí así, significa que no está bien. Por un momento pareció querer negarlo. Pero al final suspiró. ¿Quién era ella? Me quedé confundido. ¿Quién? La mujer con la que estabas en la reunión. Entonces entendí. Sonreí. ¿Sofía? Valeria apartó la mirada. Sí. Nunca había visto esa expresión en ella. Parecía molesta. Pero no como una CEO enfadada. Como una mujer incómoda. ¿Estás celosa? La pregunta salió sin pensar. Valeria me miró inmediatamente. No. Respondió demasiado rápido. Sonreí más. Eso fue muy convincente. Mateo. Sí. No estoy celosa. Claro. Ella cruzó los brazos. Solo quiero saber qué tipo de relación tienes con ella. Me acerqué un poco. Una relación profesional. ¿Nada más? Nada más. Valeria guardó silencio. Después preguntó: ¿ella te parece atractiva? Me quedé sorprendido. Porque esa pregunta nunca habría salido de la boca de la Valeria que conocí al principio. ¿En serio me estás preguntando eso? Ella desvió la mirada. Responde. Sonreí. Creo que es una buena profesional. Eso no responde. Porque no importa. La miré. La persona que me interesa está delante de mí. Valeria se quedó completamente quieta. Sus ojos cambiaron. ¿Lo dices en serio? Sí. Durante unos segundos nadie habló. Después ella bajó la voz. No estoy acostumbrada a esto. ¿A qué? A sentir que podría perder algo. Aquella respuesta me sorprendió. Porque era exactamente lo contrario de la imagen que todos tenían de ella. Todos pensaban que Valeria lo tenía todo. Pero nadie veía que alguien que posee todo también puede tener miedo. Valeria. Ella me miró. No tienes que competir con nadie. ¿Por qué? Porque yo ya elegí. Su expresión se suavizó. ¿A mí? Sonreí. Sí. Por primera vez vi como una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Esa noche ocurrió algo todavía más extraño. Llegamos a casa y Valeria no fue directamente a trabajar. En lugar de eso, entró conmigo en la cocina. ¿Qué haces? Me preguntó. Preparar la cena. Yo puedo pedir comida. Lo sé. Entonces, ¿por qué cocinas? Me encogí de hombros. ¿Por qué quiero? Ella se quedó mirándome. Todavía no entiendo cómo puedes hacer cosas sin esperar algo a cambio. La miré.
Porque no todo es un negocio, Valeria. La frase la dejó pensativa. Después de unos segundos dijo: enséñame. Me giré. ¿Qué? A cocinar. No pude evitar reír. ¿La gran directora ejecutiva de Fernández Group quiere aprender a cocinar? Ella levantó una ceja. No te burles. No me estoy burlando. Sonreí. Solo es extraño. ¿Por qué? Porque eres la persona más poderosa que conozco. Ella tomó un cuchillo. Y aún así no sé preparar una tortilla española. Me reí. Eso sí es un problema nacional. Por primera vez, pasamos una noche completamente normal. Sin contratos. Sin empresas. Sin rumores. Solo nosotros. Una pareja intentando conocerse. Pero mientras nosotros avanzábamos, Alejandro Morales seguía moviéndose. Había encontrado información sobre Sofía Navarro. Y había decidido usarla. Al día siguiente, una noticia apareció en Internet. La esposa de la CEO abandona a su marido por una famosa empresaria de Barcelona. El titular era falso. Pero la fotografía parecía real. Era una imagen de Sofía y yo saliendo de una reunión. Nada más. Pero estaba diseñada para crear dudas. Cuando Valeria vio la noticia, no dijo nada. Y eso fue peor. Porque ya conocía esa expresión. La expresión de alguien que estaba sufriendo pero no quería demostrarlo. Fui a buscarla. Valeria. Ella estaba mirando la pantalla. ¿Es verdad? La pregunta me dolió. No porque dudara de mí, sino porque tenía miedo. Me acerqué. Mírame. Ella levantó la vista. Nunca te haría eso. Silencio. Después de unos segundos, Valeria cerró el ordenador. Y dijo algo que nunca olvidaré. Mateo. Sí. No quiero perderte. La mujer que todos llamaban fría. La mujer que nadie había visto débil. Acababa de decirme su mayor miedo. Y en ese momento supe algo. Nuestro matrimonio falso estaba desapareciendo. Porque nadie tiene miedo de perder algo que no le importa. Y Valeria Fernández. Ya me había convertido en alguien importante para ella. Después de aquella noche, algo cambió entre Valeria y yo. No fue una transformación repentina. No ocurrió como en las películas donde dos personas despiertan al día siguiente completamente enamoradas. Fue algo más lento. Más real. Valeria empezó a buscarme. Antes, cuando necesitaba algo, enviaba un mensaje a su asistente. Ahora me escribía directamente. Antes, comía sola en su despacho. Ahora aparecía en mi departamento con una excusa. Tengo una reunión cerca de aquí. La primera vez que dijo eso, la miré confundido. Valeria, tu oficina está a 10 minutos caminando. Ella se quedó callada. Y sonreí. Y tu reunión terminó hace 2 horas. Por primera vez, vi cómo una persona tan poderosa podía sentirse descubierta. Quizás quería cenar contigo. Aquella frase tan sencilla significaba mucho viniendo de ella. Porque Valeria Fernández nunca pedía compañía. La aceptaba cuando otros la buscaban. Pero ahora era ella quien daba el primer paso. Y eso me hacía olvidar todos los problemas. Hasta que llegó el día que todo cambió. Esa mañana entré en la oficina y noté algo extraño. Demasiado silencio. Las personas dejaban de hablar cuando pasaba. Algunos miraban sus teléfonos. Otros evitaban mi mirada. Sabía que algo ocurría. Cuando llegué a mi escritorio, Diego apareció inmediatamente. Mateo. ¿Qué pasa? Me miró con preocupación. ¿Has visto las noticias? Negué con la cabeza. Sacó su teléfono. En la pantalla había un artículo. Mi corazón se detuvo. El titular decía: El matrimonio secreto de Valeria Fernández, un contrato para proteger la imagen de la empresa. Sentí un golpe en el pecho. Abrí la noticia.
Y allí estaba. Una copia parcial del acuerdo matrimonial. Alguien lo había filtrado. No estaba todo. Pero sí lo suficiente para que pareciera que nuestro matrimonio era una simple estrategia. 6 meses. Condiciones de convivencia. Separación después del periodo establecido. Todas las palabras estaban fuera de contexto. Pero para el mundo era suficiente. Ahora todos tenían una explicación. La que querían creer. Que yo no era el marido de Valeria. Solo era parte de un acuerdo. Subí directamente al despacho de Valeria. La puerta estaba abierta. Ella estaba de pie mirando la ciudad. No parecía sorprendida. Eso me preocupó. ¿Lo sabías? No se giró. Sí. ¿Desde cuándo? Hace una hora. Entré. ¿Y no hiciste nada? Ella finalmente me miró. Estoy investigando quién lo filtró. Negué con la cabeza. No hablo de eso. Silencio. Hablo de nosotros. Su expresión cambió. Mateo. Ahora todos creen que esto era falso. Ella dio un paso hacia mí. Pero no lo era. Yo lo sé. La miré. Tú lo sabes. Hice una pausa. Pero ellos no. Valeria apretó los labios. Por primera vez parecía no tener una respuesta preparada. Porque en los negocios siempre tenía un plan. Siempre sabía qué decir. Pero conmigo no. ¿Te arrepientes? Preguntó. Me quedé quieto. Otra vez esa pregunta. Pero esta vez dolía más. No. Respondí. Ella pareció respirar tranquila. Pero entonces añadí. Aunque quizás debería irme. Su rostro cambió inmediatamente. ¿Qué? Mientras siga aquí, todos pensarán que estoy destruyendo tu reputación. Mateo, no digas eso. Es verdad. No. Su voz fue más fuerte. Mucho más fuerte. No puedes decidir desaparecer cada vez que aparece un problema. Me sorprendí. Porque nunca había visto esa emoción en ella. No era enfado. Era miedo. Valeria. Ella se acercó. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? No respondí. Que estás pensando en irte sin preguntarme qué quiero yo. Sus ojos brillaban ligeramente. Durante toda mi vida, todos han decidido cosas por mí. Hizo una pausa. Mi familia decidió mi futuro. Los accionistas decidieron mi imagen. La empresa decidió mi vida. Bajó la voz. Y ahora tú estás intentando decidir que no me necesitas. Me quedé sin palabras. Porque nunca pensé en eso. Yo creía que marcharme era protegerla. Pero para ella, era abandonarla. Esa tarde ocurrió la reunión del consejo. Todos los directivos estaban presentes. Alejandro Morales fue el primero en hablar. Valeria, esto es una crisis. Ella estaba sentada en la cabecera de la mesa. Seria. Fría. La antigua Valeria había regresado. ¿Cuál es exactamente la crisis? Alejandro señaló los documentos. El contrato matrimonial. Y la imagen de la empresa está dañada. Otro directivo añadió. La solución más sencilla sería terminar el acuerdo y anunciar la separación. Todos miraron a Valeria. Esperaban que aceptara. Porque era lo lógico. Era lo que la antigua Valeria habría hecho. Pero entonces ella habló. No. La sala quedó en silencio. Alejandro frunció el ceño. ¿Perdón? Valeria levantó la mirada. He dicho que no voy a terminar mi matrimonio. Valeria, piensa en la empresa. Ella sonrió ligeramente. Una sonrisa fría. La sonrisa de la CEO. Llevo pensando en la empresa toda mi vida. Se levantó. Pero hoy estoy tomando una decisión personal. Alejandro la miró sorprendido. ¿Por un empleado? La expresión de Valeria cambió. No.
Miró hacia la puerta. Porque en ese momento yo acababa de entrar. Por mi esposo. Todos quedaron en silencio. Caminé hasta ella. Y por primera vez no sentí que estaba detrás de Valeria. Estaba a su lado. Ella tomó mi mano. Delante de todos. Mateo no está conmigo por un contrato. Miró a los directivos. El contrato era una forma de empezar. Hizo una pausa. Pero lo que siento por él no está escrito en ningún documento. Nadie habló. Porque nadie esperaba escuchar eso de Valeria Fernández. Esa noche, cuando volvimos a casa, encontramos algo inesperado. Un sobre estaba en la puerta. Dentro había una fotografía. Era de Valeria y yo el día que nos casamos. Pero detrás había una frase. Si quieres conservarlo, descubre quién está intentando separarlos. Miré a Valeria. Ella también estaba seria. Porque ahora entendíamos algo. La filtración no había sido un accidente. Alguien quería destruir nuestra relación. Y esa persona conocía algo que nosotros todavía no sabíamos. El matrimonio que empezó como una sorpresa. Ahora se había convertido en la batalla más importante de nuestras vidas. Después de encontrar aquel sobre frente a nuestra puerta, entendimos que el problema era mucho más grande de lo que imaginábamos. Alguien no solo quería dañar la imagen de Fernández Group. Alguien quería destruir nuestra relación. Y lo más peligroso era que esa persona conocía detalles que solo unas pocas personas podían saber. El contrato. Nuestra boda. Nuestros movimientos. Todo. Valeria pasó casi toda la noche investigando. Yo la observaba desde el sofá. Tenía el portátil abierto, varios documentos sobre la mesa y esa expresión seria que todos conocían. La expresión de la directora ejecutiva. Pero esta vez había algo diferente. Estaba luchando por nosotros. No por una empresa. No por una cifra. Por nosotros. Deberías dormir un poco. Ella no levantó la mirada. No puedo. Valeria. Si descubro quién está detrás de esto, terminará. Me acerqué. No tienes que hacerlo sola. Ella se detuvo. Sus dedos dejaron de moverse sobre el teclado. Durante unos segundos no dijo nada. Después preguntó. ¿Por qué sigues aquí? La pregunta me sorprendió. ¿Qué quieres decir? Me miró. Todo esto empezó por mí. No. Sí. Negó lentamente. Antes de conocerme tenías una vida tranquila. Hizo una pausa. Ahora todo el mundo te juzga. Tu nombre está en las noticias. Personas que ni siquiera te conocen hablan de ti. Bajó la voz. Podrías irte. Me quedé mirándola. Y entonces entendí algo. Valeria no estaba preguntando si podía irme. Estaba preguntando si yo quería quedarme. Me senté a su lado. Cuando nos casamos, no sabía quién eras realmente. Ella me miró. Lo sé. Si hubiera sabido que eras Valeria Fernández, probablemente habría pensado que era una locura. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Probablemente? Sonreí. Vale. Seguro. Ella soltó una pequeña risa. Después volvió a ponerse seria. Entonces, ¿por qué sigues aquí? La miré. Porque ahora sí sé quién eres. Silencio. Y no estoy aquí por tu dinero. Lo sé. Ni por tu posición. Lo sé. Estoy aquí porque eres tú. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no pudo esconder lo que sentía. Apartó la mirada. Pero vi cómo sus ojos cambiaban. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. El Consejo de Administración convocó una reunión urgente. Todos los miembros importantes estaban presentes. Cuando entramos, pude sentir la tensión. Alejandro Morales estaba allí. Y por su expresión, sabía que estaba preparado. Valeria. Uno de los consejeros habló. La situación se está complicando. Ella se sentó.
Continúa. Los inversores están preocupados. ¿Por mi matrimonio? El hombre dudó. Por la percepción pública. Alejandro intervino. Valeria, tienes que entender que una líder no puede dejar que sus emociones afecten a la empresa. Lo miré. Sabía exactamente lo que estaba intentando hacer. Convertir nuestra relación en una debilidad. Pero esta vez Valeria no se quedó callada. Alejandro. Sí. ¿Sabes cuál fue mi mayor error durante todos estos años? Él no respondió. Ella continuó. Pensar que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. La sala quedó en silencio. Construí una empresa. Gané negociaciones. Superé obstáculos. Hizo una pausa. Pero también me convertí en alguien que no sabía aceptar nada de los demás. Sus ojos fueron hacia mí. Hasta que apareció Mateo. Sentí todas las miradas sobre mí. Pero esta vez no me incomodó. Porque entendí que Valeria no estaba defendiendo una decisión. Estaba defendiendo un sentimiento. Él no es mi debilidad. Su voz fue firme. Él es la persona que me recuerda que sigo siendo humana. Nadie habló. Alejandro apretó la mandíbula. Pero todavía tenía una carta. Sacó unos documentos. Entonces quizá deberías explicar esto. Los puso sobre la mesa. Eran informes antiguos. Sobre mí. Mi familia. Mi trabajo. Mi historial. Me sorprendí. Alguien había investigado mi vida completa. ¿Qué es esto? Alejandro sonrió. La información sobre el hombre con quien te casaste. Valeria tomó los documentos. Los revisó rápidamente. Su expresión cambió. Pensé que algo malo había encontrado. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ella cerró la carpeta. ¿Eso es todo? Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo? Valeria lo miró con indiferencia. Esperaba algo más importante. ¿No te preocupa? No. Respondió sin dudar. Porque ya conozco a Mateo. Me miró. Sé cómo es. Sé cómo trabaja. Sé qué tipo de persona es. Después volvió la mirada hacia Alejandro. Y tú acabas de demostrar algo. ¿Qué? Su voz se volvió fría. Que alguien dentro de esta empresa está gastando más tiempo intentando destruir mi vida personal que protegiendo la empresa. La sala quedó congelada. Después de la reunión, salimos juntos. Yo estaba impresionado. Valeria. Sí. Acabas de enfrentarte a todo el consejo. Sí. Por mí. Ella caminó unos pasos en silencio. Después dijo. No. Me miró. Por nosotros. Esa palabra me sorprendió. Nosotros. No ella. No yo. Nosotros. Esa noche, cuando llegamos a casa, ocurrió algo inesperado. Valeria entró en la habitación con una pequeña caja. ¿Qué es eso? Me la entregó. Dentro había un reloj. Simple. Elegante. Es para ti. La miré sorprendido. Valeria, es demasiado. No. No tienes que comprarme cosas. Ella negó. No es por el precio. Tomó mi mano. Quería darte algo que no tuviera relación con contratos. Abrí los ojos. Porque sabía lo importante que era para ella decir eso. Valeria siempre había pensado en acuerdos. En condiciones. En beneficios. Pero ahora estaba intentando hacer algo diferente. Mateo. Sí. Gracias. Me quedé quieto. Nunca pensé que escucharía esa palabra de ella. ¿Por qué? Ella sonrió. Por enseñarme que alguien puede quedarse sin que tenga que obligarlo. Mi corazón se aceleró. Porque esa era la verdadera Valeria. No la CEO. No la mujer perfecta. Solo una mujer que tenía miedo de ser abandonada. Y yo quería quedarme.
Pero mientras nosotros comenzábamos a construir algo real, la investigación de Valeria dio su primer resultado. El responsable de la filtración no era un enemigo externo. Era alguien cercano. Alguien que tenía acceso directo a la información privada de la empresa. Y cuando Valeria vio el nombre en la pantalla, su expresión cambió completamente. Porque la persona que intentaba separarnos era alguien en quien ella había confiado durante años. Cuando Valeria vio aquel nombre en la pantalla, durante unos segundos no dijo nada. Yo estaba a su lado. Podía ver claramente cómo intentaba mantener la misma expresión fría que mostraba en las reuniones. Pero esta vez no funcionó. Porque conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que acababa de ser traicionado. ¿Quién es?, pregunté. Valeria no respondió inmediatamente. Sus dedos seguían sobre el teclado. Finalmente cerró el portátil. Tomás. Me sorprendí. ¿Tomás García? Ella asintió. Tomás era el director financiero de Fernández Group. Una de las personas que llevaba más de 10 años trabajando con Valeria. Uno de sus hombres de mayor confianza. No lo entiendo. La voz de Valeria era baja. Él estuvo conmigo desde el principio. ¿Estás segura? Ella me miró. Sí. Después de una pausa añadió. O eso pensaba. Nunca había visto a Valeria así. Cuando alguien la atacaba en los negocios, respondía con fuerza. Pero esto era diferente. No era una batalla empresarial. Era una traición personal. Valeria. Ella levantó la mirada. Sí. No tienes que fingir conmigo. Su expresión cambió ligeramente. ¿Fingir qué? Que no te duele. Silencio. Y entonces ocurrió algo que nunca esperaba. Valeria bajó la cabeza. Estoy enfadada. Lo sé. Pero también estoy decepcionada. Se sentó. Pensaba que las personas que estaban conmigo solo por la empresa eran algo normal. Hizo una pausa. Pero pensé que Tomás era diferente. Me senté junto a ella. A veces las personas que más confianza tienen son las que más sorprenden. Ella miró nuestras manos. Antes de conocerte, habría despedido a alguien como él sin sentir nada. ¿Y ahora? Valeria sonrió ligeramente. Ahora me doy cuenta de que las personas no son números en un informe. Me quedé mirándola. Porque esa era una frase que nunca habría salido de la antigua Valeria. Al día siguiente, Valeria decidió enfrentar la situación. Pero no lo hizo como una CEO fría. Lo hizo como una persona que quería proteger lo que había construido. La reunión con Tomás fue privada. Yo no debía estar allí. Pero antes de entrar, Valeria me miró. Quédate. Me sorprendí. ¿Estás segura? Ella asintió. Sí. Esto es un problema de la empresa. No. Me tomó la mano. Esto también afecta a nuestra vida. Entramos juntos. Tomás estaba sentado esperando. Cuando nos vio, sonrió. Valeria. Después miró nuestras manos. Su sonrisa desapareció. Así que ya lo sabes. Valeria se sentó. Sí. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo una calma peligrosa. ¿Por qué? Tomás soltó una pequeña risa. ¿De verdad preguntas eso? Valeria lo miró. Sí. ¿Por qué has cambiado? Ella no respondió. Antes eras una líder perfecta. Tomás señaló hacia mí. Ahora estás tomando decisiones por sentimientos. Sentí que iba a responder. Pero Valeria me detuvo con una mirada. Ella quería hacerlo. ¿Crees que amar a alguien me hace débil? Tomás sonrió. Creo que te distrae. Valeria permaneció en silencio. Después dijo. Ese es tu problema, Tomás. Él frunció el ceño. ¿Qué? ¿Tú crees que todo lo que no puedes controlar es una debilidad? Se levantó. Pero no entiendes algo.
Tomás la miró. ¿Qué? Valeria caminó hasta mí. Tomó mi mano. Por primera vez en mi vida tengo algo que proteger. Pausa. Y eso me hace más fuerte. Tomás no pudo responder. Porque había perdido. No una discusión, sino la única cosa que no esperaba encontrar en Valeria. Un motivo para luchar. Después de que Tomás fue despedido y comenzó la investigación legal, la empresa poco a poco recuperó la estabilidad. Pero lo más importante no fue eso. Lo más importante fue que Valeria cambió. Ya no intentaba esconder lo que sentía. Una mañana, mientras desayunábamos, me quedé mirándola. Ella levantó la vista. ¿Qué pasa? Nada. ¿Me estás mirando? Sonreí. Es raro verte así. ¿Así como? Normal. Ella arqueó una ceja. ¿Me estás llamando rara? Me reí. No. Entonces explica. Pensé unos segundos. Antes eras la mujer que todos admiraban. Ella siguió comiendo. ¿Y ahora? Ahora eres la mujer que conozco. Valeria bajó la mirada. Y sonrió. ¿Sabes algo? ¿Qué? Me gusta más esa versión. Me sorprendí. ¿De verdad? Ella asintió. Sí. ¿Por qué? Su respuesta fue sencilla. Porque contigo no tengo que ser perfecta. Esa frase significaba mucho. Porque toda su vida había intentado demostrar que podía hacerlo todo sola. Y ahora aceptaba que no quería hacerlo. Unos días después ocurrió algo inesperado. La empresa organizó una cena anual. Era el primer evento público después de todo el escándalo. Yo no quería asistir. Valeria, será incómodo. Ella estaba preparando su vestido. ¿Por qué? Porque todos estarán mirando. Se giró. Mateo. Sí. Que miren. Me quedé callado. Ella se acercó. Durante años dejé que las opiniones de otros controlaran mis decisiones. Tomó mi mano. Ya no. Aquella noche llegamos juntos. Todos nos miraron. Pero esta vez no sentí vergüenza. Porque ya no estaba allí como el esposo de la CEO. Estaba allí como Mateo Ruiz. Y Valeria estaba a mi lado. No delante. No detrás. A mi lado. Durante la cena, uno de los empresarios invitados se acercó. Valeria, debo admitir algo. Ella lo miró. ¿Qué? El hombre sonrió. Nunca pensé que alguien conseguiría cambiarte. Valeria miró hacia mí. Después respondió. Él no me cambió. Pausa. Me recordó quién era. Esa noche, por primera vez, vi a Valeria ser feliz sin preocuparse por quien estaba observando. Cuando volvimos a casa, pensé que finalmente todo había terminado. Pero Valeria recibió una llamada. Su expresión cambió. ¿Qué ocurre? Colgó lentamente. Era mi abogado. Y me miró. El acuerdo de 6 meses termina en una semana. Me quedé quieto. Porque había olvidado algo importante. Nuestro contrato. La razón por la que todo había empezado. La fecha de finalización estaba llegando. Y aunque habíamos dejado de ser dos desconocidos, todavía existía una pregunta. ¿Qué pasaría cuando el acuerdo terminara? Esa noche ninguno de los dos habló demasiado. Porque por primera vez desde nuestra boda, ambos tuvimos el mismo miedo. Que la persona que más queríamos tuviera la libertad de marcharse. La última semana del acuerdo matrimonial pasó demasiado rápido. Demasiado rápido para mi gusto. Durante esos días intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Seguía trabajando. Seguía preparando el desayuno por las mañanas. Seguía escuchando a Valeria hablar sobre sus reuniones mientras fingía entender todos los términos empresariales que utilizaba. Pero había una diferencia. Ahora sabía que cada momento podía ser el último.
Porque en 7 días, aquel documento que había empezado nuestra historia dejaría de tener valor. Y entonces Valeria sería libre. Libre para continuar su vida sin mí. La idea debería haberme tranquilizado. Después de todo, eso era lo que habíamos acordado. Pero no podía sentirme feliz. Porque la verdad era sencilla. Yo ya no quería marcharme. Una noche, mientras cenábamos, Valeria estaba extrañamente callada. Normalmente, cuando terminábamos de comer, ella hablaba sobre su día. Sobre nuevos proyectos. Sobre decisiones de la empresa. Pero esa noche solo miraba su plato. Valeria. Ella levantó la mirada. Sí. ¿Estás bien? Asintió. Sí. Sonreí. Otra vez esa respuesta. Ella suspiró. Estoy intentando acostumbrarme. ¿A qué? Bajó la mirada. A la idea de que quizá mañana ya no estés aquí. Me quedé completamente quieto. Porque escuchar eso de ella era algo que nunca imaginé. La mujer que dirigía una compañía enorme. La mujer que todos consideraban imposible de impresionar. Tenía miedo de perderme. Valeria. Ella me miró. No quiero obligarte a quedarte. Sus palabras eran tranquilas. Pero podía sentir cuánto le costaban. Si después de estos 6 meses quieres irte, lo aceptaré. La miré. ¿De verdad? Ella sonrió débilmente. No. La sinceridad me sorprendió. No quiero aceptarlo. Hizo una pausa. Pero te quiero lo suficiente como para respetar tu decisión. Mi corazón se aceleró. Porque esa era la primera vez que Valeria decía algo tan cercano a una confesión. No era una orden. No era una negociación. Era amor. Al día siguiente fui a la oficina. Pero algo era diferente. Por primera vez desde que entré en Fernández Group, no sentía que ese lugar fuera mi futuro. Sentía que estaba despidiéndome. Guardé algunos documentos. Organicé mis cosas. No porque quisiera irme, sino porque no sabía qué pasaría. Diego me vio. Mateo. Levanté la cabeza. ¿Qué? Miró mi escritorio. No me digas que estás pensando en marcharte. No respondí. Suspiró. Hermano. Diego. Nunca pensé decir esto, pero esa mujer te necesita. Sonreí. No soy alguien imprescindible. Quizás para la empresa no. Hizo una pausa. Pero para ella sí. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa tarde, Valeria me pidió que fuera a su despacho. Entré. Ella estaba de pie junto a la ventana. La misma posición que tenía aquella primera mañana cuando me dijo: Buenos días, esposo. Pero ahora todo era diferente. Siéntate. Lo hice. Ella puso un documento sobre la mesa. Lo reconocí inmediatamente. El acuerdo matrimonial. ¿Ya terminó? Pregunté. Valeria asintió. Sí. Silencio. Esperaba que dijera algo más. Pero no lo hizo. Entonces pregunté. ¿Y ahora? Ella me miró. Ahora eres libre. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba. Libre. Una palabra que antes significaba tranquilidad. Ahora significaba perderla. Me levanté. Valeria. Ella también se levantó. Antes de que digas algo, quiero decirte una cosa. Esperé. Por primera vez vi que estaba nerviosa. La CEO de Fernández Group estaba nerviosa. Cuando empezó todo esto, pensé que podía controlar la situación. Sonrió ligeramente. Pensé que 6 meses serían suficientes para entender mis sentimientos. Se acercó. Me equivoqué. Mi respiración se detuvo. ¿Por qué? Ella me miró directamente. Porque no necesito más tiempo para saberlo. Pausa. Te amo. No hubo contratos. No hubo acuerdos.
No hubo estrategias. Solo esas dos palabras. Te amo. No pude responder inmediatamente. Porque había esperado tantas veces escuchar algo así. Pero nunca pensé que sería ella quien lo diría primero. Valeria. Ella continuó. Sé que no soy fácil. Sé que durante mucho tiempo pensé que podía resolver todo sola. Sé que a veces no sé expresar lo que siento. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Pero contigo quiero aprender. Me acerqué. ¿Y si yo también tengo miedo? Ella sonrió. Entonces tendremos miedo juntos. Esa respuesta fue tan diferente a la Valeria que conocí. Antes habría dicho que no tenía miedo. Ahora aceptaba que lo tenía. Porque amar significaba eso. Aceptar que alguien podía hacerte daño. Y aún así elegir quedarte. Una semana después, Fernández Group celebró una conferencia importante. Era el primer evento público después de toda la crisis. Los periodistas estaban allí. Los accionistas. Los empleados. Todos querían saber qué pasaría con nuestro matrimonio. Cuando Valeria subió al escenario, todos esperaban una explicación empresarial. Pero ella sorprendió a todos. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. Miró hacia mí. Yo estaba entre el público. Hace meses, Mateo Ruiz entró en mi vida por una situación inesperada. La gente escuchaba en silencio. Algunos pensaron que era una estrategia. Otros pensaron que él estaba conmigo por interés. Hizo una pausa. Pero ninguno de ellos conocía la verdad. Bajó del escenario. Caminó hasta mí. Y delante de todos. Tomó mi mano. La verdad es que él fue la primera persona que me eligió sin pedir nada a cambio. Sentí que todos nos miraban. Pero esta vez no importaba. Porque Valeria no estaba escondiendo nada. Por eso quiero decir algo públicamente. Me miró. Mateo Ruiz. Sí. Sonrió. ¿Quieres seguir siendo mi esposo? Todos quedaron sorprendidos. Yo también. Me reí. Pensaba que ya lo era. Ella sonrió. Esta vez quiero que sea porque los dos elegimos. La miré. Y respondí. Sí. Meses después, algunas personas todavía hablaban de nuestra historia. La llamaban una casualidad. Un accidente. Una locura. Pero yo sabía la verdad. A veces las mejores historias no empiezan con una decisión perfecta. Empiezan con dos personas que no esperaban encontrarse. Yo pensaba que aquella noche me había casado con una desconocida. Pero estaba equivocado. Me había casado con la mujer que me enseñaría que incluso la persona más fuerte del mundo también necesita amor. Y cada mañana, cuando despierto junto a ella, escucho la misma frase. Una frase que cambió mi vida desde el primer día. Valeria sonríe, me mira y dice. Buenos días, esposo. Y esta vez. No es un contrato. Es nuestro para siempre.